Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo, Día del Señor, segundo domingo de Pascua, o más conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús. Y Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús. Se colocó en medio de ellos y dijo: les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métala en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: crees porque me pudiste ver. Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Gracias a que el Papa San Juan Pablo II pidió que este domingo sea consagrado también a la misericordia de Dios. Por esa razón es que el Viernes Santo, mis hermanos, se inicia con el rezo de esta novena de la Divina Misericordia, culminando el día de hoy. Una gran bendición, mis hermanos, poder celebrar junto con ustedes este gran día donde meditamos en la misericordia de Dios. Hay un santo que se llama Santo Tomás de Aquino. Ese santo dijo una frase que a mí me encanta. Dijo que la omnipotencia de Dios se muestra perdonando al hombre. Vea qué bonito esto. La grandeza de Dios se muestra en el perdón. Y cuando Dios muestra su perdón, está mostrando su misericordia. Por eso pidámosle hoy al Señor Jesús que derrame sobre nosotros los océanos de su misericordia. La liturgia de la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar hoy una parte del Evangelio de San Juan. Está en el capítulo 20, versículo 19 hasta el versículo 31. En estos versículos, mis hermanos, encontramos contenidas unas verdades extraordinarias que vamos a tratar de profundizarlas en este momento.
Primero, mis hermanos, vemos la aparición que el Señor hace a sus discípulos en dos momentos. Primero se aparece el Señor a sus 10 discípulos, pues no estaba el gemelo Tomás, y 8 días después se aparece el Señor a los 11 discípulos. Recordemos que Judas ya no estaba en medio de los discípulos. Y por último, la conclusión de este capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Vamos a entrar en la primera parte. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Cuál es este día primero de la semana? Lo que la Iglesia Católica Romana llama el domingo. Domingo viene de dos palabras latinas llamadas Dominus Dei, Día del Señor. Y después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor no solamente resucita después del sábado y después del Shabbat, el primer día de la semana, sino que la misma comunidad primitiva, la iglesia primitiva, empieza a reunirse con los demás el día en que resucitó Jesús. Porque después de la resurrección el Señor se aparece siempre el primer día de la semana. Pero la palabra domingo no aparece aquí en el Evangelio de San Juan, sino que aparece como el primer día de la semana. Dice que estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, vea qué interesante esto, dos cosas. Primero, las puertas estaban cerradas y aunque las puertas estaban cerradas, el Señor entra y se reúne, se aparece en medio de sus discípulos. ¿Y por qué estaban cerradas las puertas? Por miedo a los judíos, por miedo a la muerte. Este miedo llega a su fin el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, es derramado sobre la Virgen María y el colegio apostólico. En ese momento los discípulos son transformados totalmente y predican con un poder extraordinario, tanto que la primera predicación del apóstol Pedro se convierte en 3.000 personas, mis hermanos, 3.000 judíos que ellos creían que iban a pasar por la muerte porque tenían las puertas cerradas, pero después vemos cómo mis hermanos se convierten y inicia toda esa persecución, pero con la valentía del Espíritu Santo, ellos, mis hermanos, pueden seguir adelante. Sin embargo, volvemos aquí a la lectura. Los discípulos estaban encerrados por medio de los judíos y el Señor se aparece. ¿Y qué es lo primero que el Señor dice cuando se aparece? Vea, la paz con ustedes. En hebreo se dice shalom, que es el saludo normal que se le da un judío, un hebreo, le da a otro. Shalom, la paz. Se diferencia mucho al saludo que el ángel Gabriel le dio a la Santísima Virgen María cuando le dijo, Jaires María que caritomene, Lucas capítulo 1, versículo 28. Vea qué interesante esto. Jaires María que caritomene. Dios te saluda llena de gracia, salve, decimos nosotros, o Ave María, decimos desde el latín. Era el saludo que se le daba a las reinas, es decir, a la mamá de los reyes o a los mismos reyes. Salve, ave o Jaires. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Jesús saluda normalmente a sus discípulos, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué había en las manos y en el costado del Señor? Ya lo vamos a ver más adelante, las llagas. Isaías 53:5, primera de Pedro 2:24, por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre hemos sido liberados. El Señor les muestra que verdaderamente Él se entregó, murió en una cruz por amor a todos y que el Señor ha resucitado, pero en un acto de misericordia, un acto de bondad, el Señor guarda, conserva sus llagas para que se cumpla la escritura, que por sus llagas hemos sido sanados. Se le muestra las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Y ahora el Señor les va a dar una misión, una vocación. Pero para poderle el Señor dar esta vocación, el Señor remite el pensamiento de los apóstoles al Antiguo Testamento. Vea qué interesante esto. Como el Padre me envió, también los envío yo. ¿Y cómo envió el Padre al Hijo? Tanto amó Dios al mundo, tanto amó el Padre a los hombres, que envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no ha venido a condenar al mundo, sino a darle vida por medio de él. ¿Y cómo le dio vida? Apocalipsis 5, San Juan en el capítulo 1. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vino como cordero, Isaías en el capítulo 53, como un cordero llevado al matadero. Y si nosotros pensamos
ponemos nuestra mente desde la mentalidad judía y no pagana como nosotros, el cordero se utilizaba para la expiación. Recordemos lo que se conoce como el Yom Kippur, que celebran los judíos sobre el mes de finales de septiembre, principios de octubre, el día de la gran expiación, o desde Levítico capítulo 16, versículo 1 en adelante. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. El Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado del mundo. Vea qué interesante esto. Dios muere por nuestros pecados. Romanos nos lo dice. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó por nuestra justificación. Dicho esto, dice el Evangelio de San Juan, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es interesante ver cómo desde el Evangelio de San Juan los apóstoles reciben el Espíritu Santo el mismo día de la resurrección, el primer día de la semana, el día en que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el capítulo 20 de San Juan nos habla precisamente de esto, el día de la resurrección. El mismo día de la resurrección, los apóstoles reciben el Espíritu Santo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo vemos desde el Evangelio de San Lucas, el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dura 40 días el Señor con los apóstoles, el Señor sube al cielo, la ascensión del Señor al cielo, y 9 días después duran los apóstoles orando, la primera novena vivida en la Iglesia Católica, y el siguiente día viene el derramamiento del Santo Espíritu de Dios, el día de Pentecostés. Es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. El mismo día de la resurrección, desde el Evangelio de San Juan, el Señor derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero, ¿para qué derrama el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo derrama el Espíritu Santo y les está dando el poder para perdonar los pecados, porque así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, envía a sus apóstoles con el poder del Espíritu Santo a perdonar los pecados. Es decir, el Señor está instituyendo el sacramento de la reconciliación. Vea, hombres con el poder de perdonar los pecados en el nombre de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y ahí es donde podemos vivir la verdadera misericordia de Dios. Recuerden, Dios muestra su misericordia, su omnipotencia, perdonando al hombre, Y Dios lo perdona. ¿Y cómo nos perdona el Señor? A través de la iglesia. Dios le está dando el poder de perdonar pecados a los apóstoles, a la iglesia. Recuerden que somos una santa católica y apostólica. Jesús de Nazaret, a la medida que va avanzando la historia, asimismo la iglesia, asimismo va ordenando a sus sacerdotes, a sus presbíteros, y les va comunicando la iglesia el poder que ha derramado Jesús para el perdón de los pecados. Si un pecado es venial, ese pecado se perdona con un profundo arrepentimiento en la Eucaristía, cuando se vive la liturgia penitencial. Pero cuando un pecado es mortal, solamente se perdona delante del ministro encargado, verdaderamente facultado para el perdón, que es el obispo o el presbítero. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos y mis hermanas, que el pecado mortal lo perdona Dios a través de la iglesia en el sacramento de la reconciliación. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Vea qué interesante esto. Ojalá que meditáramos en este versículo. Juan 20, 23. A quienes perdonen los pecados. Más claro no puede leerse. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Qué interesante, el sacramento de la reconciliación. El Señor le está dando el poder, la facultad a los apóstoles de perdonar pecados en la tierra. Hay gente que dice, pero es que un hombre no puede perdonar pecados. No, es Dios el que perdona a través de la iglesia, y la iglesia delega a su ministro, el obispo o el presbítero, para el sacramento de la reconciliación. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí se acaba esa primera parte. Ya después nos dice a nosotros que Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. ¿Y por qué le llamaban el mellizo? Algunos dicen, para que haya un mellizo tiene que haber una persona parecida, un hermano. Entonces Tomás es uno, ¿y quién es el otro? El otro es usted o soy yo. Que tal vez no creemos en esto que el Señor está haciendo, que no creemos en el perdón de los pecados, o no creemos, mis hermanos, en la resurrección de Cristo. Entonces vea qué interesante esto, porque
Tomás es uno y el otro puede ser usted. Entonces, Tomás, uno de los 12, que no estaba con ellos, cuando vino Jesús, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Vea qué palabra tan fuerte, no creeré. ¿No creen que en la predicación de sus amigos que han visto al Señor resucitado? ¿No creen que en que el Señor les ha dado poder para perdonar los pecados? ¿No creen que el Señor Jesucristo está resucitado? Y vean lo bonito que es el Señor, porque es que el Señor guardó sus llagas. Por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre liberados. ¿Y por qué? Por sola misericordia. El Señor hubiese podido resucitar y las llagas hubiese podido desaparecer. Sin embargo, Dios es un Dios rico en misericordia y permite eso, permite el Señor guardar sus llagas para que nosotros alcancemos la sanación por medio de su gran voluntad y por medio de su gran misericordia, esa entrega que hizo el Señor. Entonces dice el versículo 26, 8 días después, es decir, el siguiente domingo, el siguiente primer día de la semana, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, en aquella casa con las puertas cerradas, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo, la paz con ustedes. Vuelve y los saluda el Señor, como se saludaba normalmente al interior del pueblo de Israel. Luego dice a Tomás, vea, se dirige porque está confirmando a Tomás. Ya el Señor había hablado con los otros 10 discípulos, les había dado el poder para perdonar pecados, había derramado el Espíritu Santo. Entonces, ahora se dirige a Tomás, uno porque no estaba y quiere confirmar el Señor lo mismo que había hecho con los otros apóstoles. Luego dice a Tomás, acerca a ti tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A eso es que nos está llamando el Señor a nosotros, a no ser incrédulos. Porque es que hoy en día, mis hermanos, yo digo que todos nosotros muchas veces pasamos como por un síndrome de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, los saduceos eran aquellos que no creían en alma, ni en resurrección, ni en espíritu. Y hoy en día hay mucha gente que no cree en eso, no creen en los ángeles, ni en los demonios, en la asistencia, no cree en la resurrección, no cree en el alma, no creen en la liberación, no creen absolutamente en nada. Y nosotros no podemos pasar por ese síndrome de los saduceos de ninguna manera. Tenemos que ser creyentes, mis hermanos. ¿Quién es el creyente verdaderamente? El que cree, el que ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor está llamando, no solamente a Tomás, sino que en Tomás a todos y cada uno de nosotros. Dice el Señor, no se hace incrédulo, sino creyente. Y en ese momento Tomás, que nos representa a nosotros, se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor mío. ¿Qué es reconocer a Jesús como el Señor? Reconocer a Jesús como Señor, escúcheme muy bien, como el Mesías, como el que había de venir. Pero ese Mesías que había de venir es también Dios. Por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Hay gente que dice, demuéstrame en la Biblia dónde está que Jesús es Dios. Aquí es la palabra de Tomás. Lo está reconociendo como su Señor y como su Dios. Los hermanos protestantes, cuando hacen la oración de fe, que siempre hacen la misma oración y se llama rezar, un hermano que es cristiano no católico inicia su fe protestante rezando como lo hacemos los católicos. Y de ahí en adelante de su vida van a renegar siempre de la Santa Iglesia. A mí me escriben mucho por Facebook, muchos hermanos cristianos no católicos, entre otras cosas, Padre, lo admiro por su predicación y después ¡tom! El ataque a la Virgen, a la Iglesia, a arremeter contra toda la fe católica de una manera muy, pero muy grosera. Entonces yo digo, vea qué interesante esto. Un hermano cristiano no católico inicia su fe rezando. Siempre hacen lo que se llama la oración de fe, que es renunciar al pecado del demonio y aceptar a Jesús como Dios Salvador personal. Eso es una oración que se hace siempre, que según ellos se acepta a Jesús en el corazón. Pero inician y se repite esa oración en todas partes del mundo de la misma manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Aquí Tomás nos está representando a nosotros y está reconociendo a Jesús como Señor y como Dios. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal, como mi Dios, dicen los hermanos cristianos católicos cuando inician su vida rezando. Entonces, es interesante porque Tomás nos está representando a nosotros. Nos enseña que tenemos que reconocer a Jesús como Señor y como Dios. Jesús es Dios, pero es el Mesías. Ahorita, en la conclusión de este capítulo 20, lo vamos a ver de una manera más clara como nos lo enseña el apóstol San Juan.
Entonces, después de que este hombre hace su confesión de fe, entonces el Señor Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados, del griego Macario, los que no han visto y han creído. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Usted y yo, que estamos aquí poniendo nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también creemos nosotros en Jesús. Ya después de esto, nos dice a nosotros el mismo evangelista San Juan, que Jesús realizó en la presencia de los discípulos otros muchos signos. Recordemos que el Evangelio de San Juan no utiliza la palabra milagro, no aparece en el Evangelio de San Juan, aparece la palabra signo, pero que la podemos equiparar con lo que los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas dicen de milagro. Los sinópticos utilizan la palabra milagro, el cuarto Evangelio, Juan, utiliza la palabra signo. Dice muchos signos que no están escritos en este libro, es decir, en el Evangelio. Estos han sido escritos ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido. Este Cristo, este Mesías es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cómo se llama este Cristo, este Hijo de Dios? Se llama Jesús, que es Señor y que es Dios. Todo eso lo tenemos que entender nosotros, mis hermanos y mis hermanas, para que podamos verdaderamente entregarle nuestra vida a nuestro Señor, para poderlo reconocer como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Pero tenemos que hacerlo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te doy gracias, Padre misericordioso, por los signos vivos de tu amor que una vez más nos muestras en tu Hijo Jesús. Las heridas abiertas de su cuerpo se abren para nosotros, de modo que podamos entrar cada vez más en la comunión con Él, en la unidad contigo y entre nosotros como hermanos en la iglesia. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy domingo, Día del Señor, domingo 11 de abril o domingo de la Divina Misericordia. Pidámosle al Señor su misericordia que la muestra perdonándonos, perdonando el pecado, y para esto debemos acudir a Dios a través de la iglesia, a través del sacramento de la reconciliación. Hagámoslo, mis hermanos, iluminados por Dios y tomados de la mano de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María. Antes de irme, mis queridos hermanos, les recuerdo, primero los invito a que se suscriban al canal de YouTube y me encuentran también en las demás redes sociales como Padre Bernardo Moncada, todo pegado. Pero tenemos una gran bendición. YouTube nos ha permitido tener, mis hermanos y mis hermanas, como una comunidad de fe donde podamos unirnos todos de una manera diferente. Se llama unirse, no solamente suscribirse, sino unirse para ser miembro activo de esta comunidad de fe. Cuando una persona se une, que hay 3 diferentes medios para hacerlo, 3 diferentes maneras, una persona se une, a nosotros los youtubers nos permiten interactuar de manera privada con las personas que son miembros activos de este canal. Así que los estoy invitando a que se unan, porque si Dios lo permite, mis hermanos, en el mes de mayo, vamos a tener el primer congreso digital para todos aquellos que sean miembros del canal del Padre Bernardo Moncada. Lamentablemente, cuando esto se hace, las personas que no están unidas como comunidad de fe no pueden, pues, gozar de esta evangelización. Después la vamos a subir posteriormente, lógicamente, para todos y cada uno de ustedes. Entonces, YouTube nos pide a nosotros cumplir con una serie de requisitos y les pido a ustedes, por favor,
únanse a este canal, sean miembros activos para que ustedes puedan verdaderamente, uno, apoyar la misión que Dios nos ha dado y dos, para poder compartir de una manera más privada con todos y cada uno de ustedes. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. Les recomiendo los 4 cuadros de la Virgen María bajo la advocación de la Rosa Mística. Recuerden que está el cuadro blanco, el rojo, el dorado y el azul. 4 póster, 4 lienzos, mis hermanos, que ustedes pueden adquirir para tenerlos en sus casas. Nosotros les enviaremos los lienzos solamente y ustedes en sus casas, allá donde les llegue, pueden mandarlos a enmarcar para ponerlos en cualquier lugar de su casa. Y por último, los invito a que apoyen esta misión que el Señor nos ha regalado. Lo pueden hacer de dos maneras. Primero, $1 para la evangelización. Donan $1 y eso se utiliza para producir estos programas llevando el evangelio. O una ofrenda voluntaria que estamos recogiendo un dinerito para comprar una plataforma que nos permitirá evangelizar de una manera más óptima. Tienen unas herramientas hermosas que se pueden poner al servicio de la evangelización. Pueden hacer llegar este dinerito a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de donaciones y de pagos muy seguro. Que yo oraré por ustedes para que el Señor derrame su misericordia sobre todos ustedes y los bendiga al 100%. No siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que Dios nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.